próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Soy Jorge Andrés Suárez Ruiz y este es mi retrato. Jorge Andrés Suárez Ruiz nació el 7 de diciembre de 1982 en un hogar de 6 hijos, donde él ocupó el quinto lugar. Su familia en ese entonces residía en la vereda El Tapao. Yo creo que es necesario definirme incluso desde lo que soy, la esencia. Por gracia de Dios soy sacerdote y desde ahí me puedo entender como persona, porque la identidad que he construido a lo largo de mi vida también ha tenido como esta gracia de que gracias al sacerdocio soy lo que soy. Soy, lo puedo decir, un cura de pueblo, nacido en estas tierras andinas, y me siento también para hablar de definición, un privilegiado de Dios. Por eso lo digo que es muy en relación con el ministerio, porque todo lo que gira alrededor de mi vida, el origen, lo que he vivido, lo que he hecho, que digo que se consagra del sacerdocio, digo que es providencia, es gracia de Dios. Entonces me siento un consentido de Dios, eso soy. En la familia es el ejemplo a seguir, es como el guía de todos, el que está pendiente como de cada cosa en la casa, de aterrizarnos, de orientarnos, de impulsarnos, de inspirarnos, porque pues ha sido como el que más se ha aventajado en muchas cosas desde muy pequeño y nos ha motivado a todos como a no parar, a seguir adelante con nuestros sueños, con nuestras metas, a pesar de muchas dificultades, siempre muy pendiente de la familia, independiente del lugar donde esté. Entonces, sí, es como el guía de la familia. Yo pienso que es un regalo de Dios, porque desde antes de nacer, mejor dicho, es un regalo de Dios. Él llegó a este mundo, lo estábamos esperando, yo quedé en embarazo sin estarlo esperando. Y fui al doctor y le conté, doctor, tengo un atraso, y me dijo, pongámosle que para el 7 de diciembre. Y le metió al doctor que era para el 7 de diciembre, entonces yo fui el día antes y dije, doctor, yo creo que ya el niño ya va a nacer. No, aquí está que mañana el 7 de diciembre. Vaya para la casa y mañana viene, y sí, nació un 7 de diciembre. Te pienso pues yo que es un regalo pues de Dios, que bueno, ¿y qué más? Y siempre fue pues toda la vida lo consideramos como un regalo, porque fue como más especial que todo, fierro yo, era como más disciplinado. Jorge Andrés es mi hermano compinche desde infancia. Pues somos los dos niños de la casa y a pesar de que él tomó un camino diferente al mío, siempre hemos seguido pues como muy de la mano para todo, entonces lo considero como mi polo tierra. El apoyo de la familia para Jorge Andrés es de lo más importante en su vida, pues cada paso que da es más seguro si los tiene a ellos. Bueno, eso hace parte de lo que decía al inicio, de sentirme un privilegiado. Y soy lo que soy también gracias a la familia, porque ese es el primer regalo por el que uno siente que Dios lo ama, cuando le da un hogar a una familia. Y crecer en el ambiente de campo es un privilegio. Cuando nacimos, los recuerdos que uno tiene de vereda, es la vida sencilla, la vida simple, la vida tranquila, la misma tradición, los valores, el estar juntos, el compartir, el darle centralidad a la familia. Principios que, bueno, de pronto hasta hoy ya no están tan comunes, pero el estar juntos, el comer, el rezar el rosario todas las tardes, el estar atento a los valores, a la formación, a las cosas importantes. Entonces, eso ha sido una cosa que va dándole forma a lo que uno es como persona. Yo siento que en eso me siento privilegiado, porque mi hogar, mi familia, ha sido como la primera base para decir lo que soy. Desde muy pequeño, Jorge Andrés dijo que quería ser sacerdote. Desde las vivencias en el campo se empezó a formar ese gusto por la vida bajo el ministerio. De niño, incluso en el ambiente de campo, ya cuando tiene uno como conciencia y cuando a un niño le pregunte qué quiere ser cuando sea grande,
yo decía, la mamá lo contaba siempre a las personas, a las visitas a las familias, porque ella empezó como a sentir eso. La mamá fue la primera que se dio cuenta de eso. Y porque yo decía que quería ser sacerdote. Inspirado en ese momento el que era párroco de nuestra parroquia de San Pedro, el padre Mario Gudelo. Y nosotros viviendo en el campo, yo tenía muy clara esa figura, él con su sotana, que hasta en el campo iba con su sotana, y verlo pasar por los campos. En mi casa se le ofrecía el almuerzo y esa figura sacerdotal fue empezando a ser muy presente en mi hogar. Y desde ahí yo tenía como esa curiosidad de que quería ser como el padre Mario. Entonces, de niño empecé a manifestar esa inquietud. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser padre. Pero uno de niño lo dice con poca conciencia, ¿no? Fui creciendo y bueno, cuando ya empieza en el contexto de colegio, de adolescente, la situación se va como distorsionando. Incluso ya uno, lo debo reconocer, a uno como que se avergonzaba de decir públicamente, no, yo quiero ser padre, porque lo molestaban a uno porque decía este tipo de cosas. La sociedad no siempre apoya este tipo de cosas. Entonces, la vocación fue como adormeciéndose en ese sentido, pues uno la fue escondiendo. Y llega el momento en que cuando termino el colegio, me atrevo como a manifestar. En mi tiempo en el María Auxiliadora, me gradué en el María Auxiliadora, y nos llevaban las hermanas, pues preparaba un encuentro en Jericó, en la casa de ejercicio del Lisieux. Esa era una tradición primero para los bachilleres. Y yo allá me atreví a decir como públicamente que quería ser sacerdote. Y ahí me encontré otro sacerdote, el padre Herman, que me apoyó mucho y me acompañó, y entonces con él empecé como a manifestar eso. Había otro sacerdote que estuvo en tiempo de misión en la vereda, Monseñor Nabor Suárez. Con él también la mamá, como le contaba a todo el mundo que quería ser sacerdote, también le contó a él que quería ser sacerdote. Entonces él se empezó como a preocupar y a acompañarme. Entonces esos dos sacerdotes empezaron como a acompañarme, a como ayudarme a hacer el discernimiento. Terminó el colegio y yo, después de que me atreví a decir que quería ser sacerdote, ya dije, no me sentía como preparado. Me empezaron a preparar todo como para ir al seminario y empecé como a enfrentar eso así, como con temor todavía. Yo era muy joven, tenía 17 años cuando terminé el colegio, y me atreví a poner a la prueba a Dios, porque yo le dije, esto es como de confusión, esto que me está sucediendo. Y entonces no tenía claro qué quería. Entonces tenía la posibilidad de estudiar y me presenté a la universidad. Entonces yo, en mi simple oración, le dije al Señor, si lo mío es el seminario, que no pase a la universidad. Entonces, y si Él va a hacer el seminario, entonces usted arregla las cosas. Y poniendo la prueba a Dios como para que Él definiera, me tocó definir a mí, porque como respuesta pasé muy bien a la universidad, pasé el examen y empecé a la universidad. Entonces yo, bueno, entonces el seminario nada que ver. Y empecé como ese proceso, pero en el camino seguían acompañándome, y fui al seminario en ese año primero que estaba en la universidad, y fui, como dice el Evangelio, vi y me quise quedar allá. Disciplinado, todo eso. Y decía, mamá, yo cuando esté grande voy a ser padre. Y entonces, cuando llegaba la gente, yo les decía, él dice que va a ser padre. Mamá, yo no me voy a ir nada de padre porque usted le está contando a toda la gente. Y yo, pero muy bueno que la gente vea que usted cuando esté grande va a ser padre. Cuando ya estaba estudiando, decía, mamá, pero es que me da pena ir solo. Porque para mandarlo a hacer un mandado tenía que mandarlo acompañado con Diego, para que Diego diera la razón, porque le daba pena, era muy tímido demasiado. Yo voy, pero si manda a Diego para que él dé la razón. Bueno, y entonces yo le dije, hablé con el padre Guillermo Espina, y me dijo, dígale que se meta en un grupo juvenil, que se meta de catequista, y verá que él va botando la timidez. Y sí, se metió en el grupo juvenil, también era catequista, y de pronto, sí se resolvió. Pues él fue al encuentro que lo mandan del colegio cuando hay una semana vocacional, algo así, y él dice, ya le mandan cartas, todo eso. Cuando salió del colegio, se ganó una beca para la Universidad de Antioquia. Entonces, y él siempre pensando en el seminario. Cuando un día dijo, no, yo no voy a ir más a la universidad, y le dijeron allá, ¿cómo? Usted con una beca, y él estaba estudiando ingeniería en sistemas. Entonces, no, ¿cómo así? No, es que lo mío es el seminario. Y entonces ya soy, porque le mandaban cartas muy bonitas y todo eso. Entonces él ya se decidió, y nosotros lo apoyamos siempre, digamos, y lo llevamos. Si 20 veces venía a pasear, nos íbamos toda la familia a llevarlo. Y sí, entonces nos acompañamos, pues, a que no se sintiera muy solo, muy lejos, porque usted sabe que el Jericó siempre era muy retiradito.
Entonces, cuando no venía pues a la semana pues a ayudar en la parroquia, yo le mandaba con los compañeros alguna cosita para que él se sintiera pues más acompañado. Y sí, gracias a Dios pues llegó a ser. Cuando él decidió irse para el seminario, yo fui el único que no lo acompañé, que me dio mucha rabia porque se fue. Entonces me impactó mucho eso porque, sí, como fui el único que no fue, me dio muy duro, me quedé súper triste en la casa. Yo como, ay, ¿por qué tiene que ir? Y entonces, después de eso, cuando ya asimilé su partida, no he dejado de acompañarlo a todas partes donde va, en todos sus logros. Y ha sido pues muy bonito y a pesar de que no siempre estamos juntos, mantenemos una muy bella comunicación y muy buena relación. El papá al inicio fue temeroso, porque un papá con 4 hijos, él tenía la experiencia más del campo y él esperaba que 4 hijos hombres fueran trabajadores de finca. Mi hermano mayor ya estaba en ese contexto como ayudándole, nosotros los más menores estudiando, y yo dije, me voy a ir a la casa, me voy a ir al seminario. Él en el momento, al inicio, no le pareció muy bien, porque le parecía que era desperdiciar un trabajador. Entonces, empezó el proceso así, como a tratar de clarificar esa confusión. Pero después el apoyo fue muy importante y ya yo siento que ya la familia, que respondiendo a los valores y los principios que recibí de ellos, ya el apoyo fue fundamental y pues yo no lo debería decir, pero sí, yo sé que se sienten contentos de que tenga en la familia un sacerdote. Qué chévere. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Uno de los aspectos que ha tenido marcado Jorge Andrés en su personalidad es el gusto por el estudio. Desde pequeño se ha caracterizado por ser dedicado y juicioso. Como vivíamos en el campo, la formación en el campo era solo hasta la primaria, ¿cierto? Y cuando estábamos pues en el periodo de crecimiento, el papá decía, bueno, no, es complicado lo del estudio, entonces yo les doy hasta cierta parte, ya ustedes, si van a estudiar, ya mirarán ustedes. Pero se dio la posibilidad y empezó como a generarse lo de seguir los estudios y viviendo en el campo para continuar, pues tendría uno que desplazarse hacia la zona urbana. Y desde ahí empezó como lo del poder amar el estudio, porque el sacrificio que hicimos nosotros de niños, yo empecé a hacer cuarto de primaria aquí en San Pedro, y yo digo que yo valoro el estudio porque nos tocó con mucho sacrificio. ¿Y qué nos tocaba? Desde el campo, como ahorita hay más lo del transporte público, esas cosas, caminando. Nosotros hicimos todo lo que fue cuarto de primaria, fue así caminando desde el campo. Entonces yo creo que eso me marcó mucho en la experiencia de niño porque gustarme el estudio y ofrecer ese sacrificio para mí fue muy importante, eso marcó mi vida. Caminar, venirse uno hasta acá y tener todo el sacrificio, después para llegar al almuerzo no había el restaurante. Entonces yo considero que eso fue muy importante. Fue una cosa que también me marcó porque uno llega, como decimos, muy montañerito, ¿cierto? Cuando estudiaba, como era tan flaquito, él nunca nos había contado que le hacían bullying por flaco. Entonces, yo siempre, nosotros lo aconsejamos porque no nos contaba nunca nada. Y él era muy buen estudiante y todo eso. Entonces nunca, como nos viene a contar ahora, como a Diego le hacían bullying porque era gordo, a él le hacían bullying porque era flaco. Y las compañeras no se le arrimaban a él porque él era muy flaco. Es que las mismas muchachas decían, ay, no, ese niño todo flaquito. Entonces un día un profesor, me parece que era profesor Villa, ¿cómo era que se llamaba ese profesor Villa? Era Villa, bueno, llamaban Villa, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Les digo, ustedes siempre tienen en cuenta que el uno y que el otro para darle el primer puesto, pero yo siempre he mirado que las únicas calificaciones que son excelentes todas son de las de Jorge Andrés. ¿Por qué no valoramos eso, que él es el mejor del salón? Entonces ahí mismo todos vieron que sí, que él era el mejor del salón, ya siguieron dándole cuadro de honor todos los años. Yo era niño como que yo quería como que hacer todo lo mismo que ya mis 2 hermanitos, que era él y Juan, que es el otro que sigue de Jorge, como a la vez. Entonces sí, ellos se fueron a estudiar al pueblo y yo estaba súper chiquito, pero no, yo me voy con ellos, entonces teníamos que ir con la lonchera arrastrando prácticamente, pues porque ya estábamos muy chiquitos, hasta el pueblo. Entonces obviamente era carretera destapada y nos íbamos todos 3 juntos. Y bueno, con el que más andaba era con él, porque digamos que el otro hermano ya estaba mayor, a veces que tenía que quedarse o en fin. Entonces éramos para todo, incluso hay una foto muy bonita en donde estamos él y yo en uno de esos recorridos y bueno, el gordo, como siempre me dice ahí, porque desde chiquito así,
era ahí al lado de él para todo. Yo recuerdo que, lo decía ahorita, como este tipo de experiencias de bullying, eso me marcó mucho. Porque llegar a ser un niño tímido del campo a un contexto del pueblo donde uno no tiene las mismas oportunidades que tienen los del pueblo, al inicio eso fue frustrante y no se sentía una igualdad de condiciones. Pero eso se logró transformar en la historia, porque de ser el niño tímido, de ser el niño incluso hasta despreciado en contextos que no eran conocidos, eso me dio fuerza y me dio valor. Entonces yo logré transformar esa experiencia de frustración por estar en un contexto extraño a apasionarme y a hacer lo que soy. Porque ese niño tímido, ese niño cohibido por tantas situaciones, ese niño logró tener valor para salir adelante. Entonces me marcó, pero también me ayudó a hacer lo que soy, como suceden en todas las experiencias negativas. Algo le ayuda a uno. A lo largo de su vida sacerdotal han sido muchas las experiencias y lugares que han aportado a la construcción de la vida del padre Jorge Andrés, tanto que hoy está viviendo una misión fuera del país. Después del periodo de formación fueron 8 años de formación en el seminario, que ya fue la primera parte de distanciarse de la familia. Ahí se tuvo que empezar a tomar distancia y a renunciar a todo. ¿Sí? El renunciar sin decir que uno se olvida de la familia, pero sí el hecho de estar en otra realidad, de estar incluso lejos de la casa. Después de los 8 años de formación, empecé esta aventura de servirle al Señor en las comunidades. Yo voy a hacer ya en enero 15 años de ministerio sacerdotal. Y he tenido, también en eso me siento privilegiado, decía al inicio que me siento un privilegiado, un amado por Dios, porque he tenido muchas experiencias muy interesantes. En el inicio, cuando me ordené sacerdote, había riqueza de sacerdotes acá y entonces recién ordenado el señor obispo nos mandó a los de nuestro grupo, a la mayoría, por fuera. Yo empecé el ministerio en Medellín, como vicario parroquial en Laureles, en la Consolata, y tenía la posibilidad de estudiar en la Bolivariana. Entonces yo he estado estudiando todo el tiempo. Terminé y seguí estudiando. Estuve allá 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio, y de allá me devolví a estar en la diócesis. Entonces llegué también como vicario a Valparaíso. Sí, lo que pasa es que fue muy difícil como desprendernos de que todo era juntos. Y ahorita que ya él es sacerdote, pues se ha convertido pues como o sea, pasó de esa compinchería de niños que para jugar, para hacer todas las actividades juntos, pasó a ser ese guía de la familia y sobre todo de mi parte, porque o sea, digamos que esa compinchería que se cultivó en infancia maduró, ¿cierto? Se convirtió en una compinchería de adultos, en el sentido de que si él tiene una actividad, si tiene alguna cosa para hacer, siempre cuenta conmigo, lo mismo de mi parte. Entonces, es una forma de compartir mucho más diferente, mucho más madura, en donde valoro la labor tan bonita que hace esa tarea de seguir a Dios, ¿cierto? Con alma, vida y corazón. No sé si será porque es hijo mío, pero yo creo que es un buen sacerdote. Porque él donde llega, la gente lo acoge mucho, muy bien, se encariña de él, porque él como que tiene un imán con la gente. Donde llega, como digo, pues que todo el mundo lo acoge muy bien. Yo siempre que él se va a ir para Roma o para donde sea, porque cuando lo mandan para Cartagena, que también fue la primera vez que sea para lejos, yo le decía a mi hijo, Jesús, María y José, siempre encomiéndese a Jesús, María y José, que ellos lo van a acompañar. Y donde llega, siempre está Jesús, María y José que lo acompañan, porque hay personas más, pues, como el papá de él o una mamá de él, siempre más allegados a él, entonces le han dado mucho la mano. Entonces pienso yo pues que esos son los que yo le encomiendo. Sí. Que nos ha abierto puertas a todos con su gran don de gente, porque algo así como todos los lugares, todos los pueblos, ciudades o países donde ha estado, digamos que ha tocado muchas puertas, se ha ganado el corazón de muchas personas, y cuando uno llega, por ejemplo, a los lugares que hemos ido a visitarlo, toda esa gente que lo quiere mucho a él allá, también nos recibe con mucho amor a nosotros. Pese a que hoy hay kilómetros de distancia con su familia, la tecnología aporta a esa cercanía y la docencia ha sido un aspecto que lo conecta aún más con su hermano Diego. Me gusta y eso también es lo que me motiva a estudiar, porque poder formar a otros y transmitir esta pasión es bueno. Me alegra también poder hacer eso, que alguno pueda aprender algo sobre la Sagrada Escritura
porque uno puede transmitirle lo que ha estudiado. Entonces me gusta el espacio de la enseñanza. Cuando él lo llaman a estar ejerciendo esa tarea tan bonita pues en el seminario de formar esas otras vocaciones, pues yo me sentí muy orgulloso pues porque volvíamos como a hacer algo similar, algo juntos. Él en su seminario, yo en el colegio, pero estamos forjando ambos vocaciones, ¿cierto? Esos proyectos de vida. Y pues orgullosamente puedo decir, es un gran ejemplo de vida a seguir, o sea, porque yo creo que en la docencia, sea a modo universitario, a modo de colegio, lo más importante es ese ejemplo, ¿cierto? Y como a mí me tocó vivir cómo nació toda su vocación desde muy niño hasta lo que es ahorita sacerdote, entonces ser ese guía, ese sacerdote ejemplar, ese sacerdote empoderado, ese sacerdote apasionado, ese sacerdote entregado a la comunidad, entonces consideraba que era la persona idónea para formar esas otras vocaciones. Bueno, después de uno en el seminario tiene la base, filosofía y teología. Y la teología tiene distintas ramas de conocimiento. Y cuando uno va a especializarse como sacerdote, normalmente lo hace enfatizando una de esas ramas. Yo soy un gran enamorado de la Sagrada Escritura y a eso me he dedicado. La primera vez que estuve en Nápoles hice la licencia en Teología Bíblica y es lo que estoy haciendo ahorita con el doctorado en Teología Bíblica. Me encanta lo de la Sagrada Escritura. Creo que es un elemento fundamental en la vida del sacerdote, en la vida de la iglesia, porque lo que el sacerdote anuncia es la palabra, lo que se predica es la palabra, lo que se usa para evangelizar es la palabra. Entonces a eso me he dedicado en mi ministerio, que no he dejado de estudiar, es a profundizar la palabra y eso es justamente lo que me apasiona y lo que hago en función de eso, del servicio, porque para eso le sirve al sacerdote el estudio. Puede uno colaborar, como me ha tocado, en la formación de otros sacerdotes o si tiene que hacerse algún curso de teología, pero también en las parroquias. Yo he tenido la posibilidad de combinarse a la formación académica que también la formación en las parroquias, entonces me gusta y por eso me apasiona la Sagrada Escritura, porque es el elemento con el que el Señor me pide que evangelice. Jorge Andrés y Diego son para la familia Suárez Ruiz un motor para unirlos como núcleo familiar y compartir espacios juntos. Lo que se proponen siempre trabajan para lograrlo. Nos pusimos de acuerdo, él desde Europa, yo desde aquí, y logramos que pudiéramos hacer un viaje, ¿cierto? Pudiéramos hacer un viaje a visitarlo. Fue muy difícil, pero lo logramos, fue muy satisfactorio. Él se tomó toda la tarea de recibirnos muy colombianamente en medio de Europa en una Navidad que es muy diferente a como es por acá. Fue un esfuerzo familiar pues, con mi familia que ha sido pues, como muy territorial y muy de aquí del pueblo. Ir a Europa fue una experiencia única que se dio gracias a que él nos abrió la puerta y entonces juntamos fuerzas entre todos, pero sí, él coordinó perfectamente todo desde allá y se hizo una realidad y acortamos esa distancia. Ahora que ha vuelto, digamos que ya no es tan difícil como antes, porque digamos que hemos generado otras estrategias como que pueda venir más seguido, por ejemplo, premios una vez al año. La tecnología ayuda mucho, hablamos mucho por teléfono, por videollamada. Jorge Andrés es entonces un retrato de fe, dedicación y entrega que sin duda deja en quien lo rodea energías positivas. No, yo siempre las palabras que le doy es que siempre se encomiende a Jesús, María y José, ande vaya, que Él nunca lo va a dejar, que después ellos nunca lo van a dejar, siempre, siempre. Entonces, cada que lo llamo, mi hijo, acuérdese, Jesús, María y José lo van a acompañar. Eso es lo que siempre yo le digo a él, que siempre se encomiende a Él. También ahorita también le digo cuando tiene exámenes, que el Espíritu Santo. Que si él se encomienda al Espíritu Santo, mamá, yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo, y yo, mi hijo, acuérdese, el Espíritu Santo. Entonces sí, es lo que le... También otra cosa que también fue, pues, desde muy joven, muy juicioso, muy organizado. Siempre fue muy organizado, le gusta tener las cosas bien organizadas. Bueno, pues, yo siempre que tengo la oportunidad le digo que lo quiero mucho. He tratado siempre de expresarle lo orgulloso que me siento de él. Y bueno, y para reivindicar un poco ese no haber acompañado el día que se fue, he tratado de hacer todo lo posible por acompañarlo a partir de ese momento a todas partes donde ha estado.